Querido Padre Ignacio, he recibido informes sobre el Japón. Allá vive un pueblo de mente altamente inquisitiva, con grandes deseos de conocer tanto a Dios como las cosas de la naturaleza. Por eso he decidido ir a ese país. Creo que de las obras que podamos establecer allí para el Señor, podrían luego encargarse los mismos japoneses. En abril de 1549, Javier salió de Goa para el Japón. Iba acompañado por 2 hombres. Yahiro, un viajero japonés que había conocido en Malaca, y un hermano jesuita español llamado Juan Fernández. En Malaca hicieron trasbordo a un junco pirata chino, y en menos de 2 meses llegaron a Kagoshima, ciudad natal de Yahiro. Visité el lugar donde desembarcó Javier, justo al otro lado del volcán Sakurajima. El monumento muestra a Javier llevado a espaldas de un japonés. Me imagino que es Yahiro. Yahiro es un personaje bastante misterioso. No se sabe mucho de él, excepto que llevó a Javier al Japón y le presentó a la sociedad japonesa. Javier quedó impresionado con lo que vio. Mucha parte de la gente sabe leer y escribir. Es gente bien intencionada, muy conversable y curiosa de saber en gran manera. Son deseosos de saber cosas de Dios. No tienen ídolos en figuras de animales. Creen en hombres antiguos que, según tengo alcanzado, eran hombres que vivían como filósofos. Cuando era joven, mis padres me enseñaron los caracteres chinos. La escritura japonesa es similar, pero no exactamente igual. De todos modos, podía entender lo suficiente para orientarme. Pero Javier venía de España. No podía entender nada de japonés. La lengua debió ser el primer obstáculo que tuvo que vencer. De todas formas, aquí no tienes que leer japonés para encontrar un bar de sushi. Excuse me, what's this? Ika. Ika? Ika. What's Ika? Excuse me. これをね、全部わからないね。白くて、ホワイトね。レッグスがこうやってペンレッグス。テンレッグスが。テン。ホワイト。いいよね、こうやってね。こういう風になってて。イカ。おー、スクイブ。そう、イカ。Javier se pasó los primeros 5 meses en Kagoshima aprendiendo la lengua para poder predicar en japonés. Yahiro estaba deseoso de enseñarle. Pero desgraciadamente se le daban mal los idiomas. Nunca se había encontrado con una lengua tan difícil. Solo aprender de memoria los 10 mandamientos le costó 40 días enteros.
Una vez Javier preguntó a Yahiro por qué los japoneses escribían verticalmente, de arriba abajo de la página, en vez de izquierda a derecha como lo hacían los occidentales. Yahiro respondió: ¿por qué no escribís vosotros a nuestra manera? Después de todo, ¿no está tu cabeza encima de tus pies? Lo natural es escribir de arriba abajo. Mi amigo del bar de sushi me dijo que se llamaba Yamada. Me trajo al templo de Fukusoji, el lugar donde Javier predicó aquí en Kagoshima. Fue bueno que viniera conmigo, pues el recinto no se parecía mucho ya a un templo. Puede que yo nunca lo hubiera encontrado. Yamada sabía más historia que inglés. Parecía estar familiarizado con la obra de Javier en el Japón, pero tenía alguna dificultad para compartirla conmigo. Un libro ilustrado nos ayudó a superar la barrera del lenguaje. Así que Francisco se sentaría aquí en la escalinata del templo de cara al volcán, con su cuaderno de notas en la mano, esforzándose por compartir su fe con los japoneses. Me imagino que la gente entendería muy poco de lo que decía. La mayoría probablemente venía por curiosidad o por pasar el rato. Sin embargo, de algún modo la sinceridad de Javier logró influir en unos pocos. Aquí fue donde Francisco conoció y bautizó a un joven al que llamó Bernardo. Bernardo se convirtió en uno de los más fieles compañeros de Javier. Le acompañó en sus viajes por el Japón y más tarde fue uno de los primeros jesuitas japoneses. Aquí en Kagoshima, Javier bautizó también a la familia de un samurái. Era la primera vez en la historia que sucedía. Después de terminar el libro ilustrado, saqué mi cuaderno de dibujo. Me estaba preguntando si Yamada conocía la historia de Javier y el monje budista Ninshitsu. Yamada no solo conocía la historia, sabía con exactitud el sitio mismo donde había sido enterrado en los jardines del templo. Estaba impaciente por enseñármelo. Francisco y Ninshitsu se hicieron amigos. Un sacerdote católico y un bonzo budista zen. La actitud de Javier hacia los no cristianos se había suavizado un poco. Su relación con Ninshitsu fue mucho más cercana que la que tuvo con los sacerdotes hindúes en la India. Se reunían con frecuencia para discutir sus puntos de vista sobre religión. Javier esperaba bautizar a Ninshitsu algún día. Eso nunca sucedió. Un día yo le pregunté a Ninshitsu: cuando uno navega de un puerto a otro, ¿cuándo se siente mejor? ¿Cuando uno está en alta mar, expuesto a las tormentas, o cuando se está ya llegando seguro al puerto? Ninshitsu se dio cuenta de que yo le estaba hablando de nuestra jornada de por la vida hacia la muerte, pero él respondió que esa era una cuestión que no le tocaba a él, que eso era para los que estaban ya seguros de su destino. Él no sabía hacia dónde iba navegando, ni cómo llegar allá. Debe haber supuesto un gran desafío para Javier conocer a alguien como Ninshitsu, hombre íntegro y sensato, pero que no encontraba necesario creer en Dios o en Jesucristo. De repente me pregunté yo si Yamada sería cristiano. Sabía tanto de Javier y había sido tan amable y servicial.
Así que Yamada no era cristiano, pero parecía estar diciendo que le gustaban los cristianos. Tenemos mucho que aprender sobre gente de otras religiones y culturas. Yamada y yo teníamos en común mucho más de lo que yo creía. Yamada no podía haber sido más servicial. Me acompañó a la estación del tren y me indicó cómo ir a los otros sitios que Javier visitó: Hirado, Yamaguchi y Miyako. A gente como Yamada les llamamos buenos samaritanos. Hay mucho parecido entre la caridad cristiana y la hospitalidad japonesa. Cuando Javier dejó Kagoshima, se llevó consigo a Bernardo y al hermano Juan Fernández. Yahiro se quedó allí para atender a la nueva comunidad cristiana de Kagoshima. Javier no le volvió a ver más. Francisco fue primero a Hirado, que está también en la isla de Kyushu. En Hirado, Javier y el hermano Fernández predicaban en las esquinas de las calles. Javier se apoyaba mucho en su cuaderno de notas y en las lecciones del hermano Fernández, que hablaba el japonés mejor que Francisco. Los grupos eran pequeños. Con todo, unas 100 personas se bautizaron en Hirado. Cuando predicaba en público, Javier usaba siempre la palabra que Yahiro le había enseñado para decir Dios, Dainichi. Pero un día Javier se enteró de que Dainichi no se refería a un dios personal. Significaba algo así como gran sol, y tenía muchas connotaciones no cristianas. Francisco estaba horrorizado. Él y el hermano Fernández intentaron ponerse en contacto con todas las personas a quienes habían predicado y corregir su error. Pero poco se pudo hacer. Pobre Francisco. Probablemente nunca se perdonó a sí mismo por eso. Realmente, reconforta saber que incluso grandes hombres y grandes santos a veces cometen grandes errores. Después de una breve estancia en Hirado, Javier inicia la primera etapa de su viaje a Miyako. Allí esperaba obtener permiso oficial del emperador del Japón para su trabajo. Después de cruzar el estrecho por Hirado, Javier llegó al concurrido puerto de Shimonoseki. El hermano Fernández y Bernardo iban con él. Desde allí viajaron a pie hasta la bella ciudad de Yamaguchi. Aquí, Javier hizo los últimos preparativos para su importante viaje a Miyako. Preparó regalos para el emperador. Bernardo y el hermano Fernández hicieron el habituallamiento para un viaje tan largo. Javier sabía que iba a ser un viaje difícil, pero probablemente no sospechaba hasta qué punto. El hermano Fernández dejó un relato minucioso del angustioso viaje. Yo, el hermano Juan Fernández y Bernardo, nuestro compañero japonés, acompañamos fielmente al padre Francisco hasta Miyako. Jamás he sufrido tanto como en este viaje tan tortuoso. Durante días enteros, caminamos por entre montes y valles cubiertos de nieve. Con solo nuestras sotanas bien finitas para protegernos del terrible frío, cargábamos con nuestras esteras de dormir y un fajo con nuestros menesteres a través de veredas interminables entre montes nevados. Rara vez encontrábamos albergue en las aldeas. Con frecuencia nos hundíamos en la nieve, ateridos de frío, agotados y hambrientos. Nuestros pies estaban tan hinchados y agrietados que con frecuencia dejaban la nieve teñida de sangre. En una ocasión, el padre Francisco tuvo que quitarse los zapatos y continuar el camino descalzo. ¿Mucha diferencia hay del que confía en Dios teniendo todo lo necesario al que confía en Dios sin tener ninguna cosa, privándose de lo necesario por más imitar a Cristo?
Nuestra condición mortal es realmente un destierro lejos de la gloria para la que hemos sido creados. El viaje de Javier a Miyako fue heroico, pero fracasó. Resultó que el tal emperador del Japón no era más que un jefe militar con poco poder. Ni siquiera pudieron verle porque ellos eran demasiado pobres para pagar el tributo que exigía. Javier quedó hundido en la tristeza. Pero el hermano Fernández escribe que pronto se recobraron de su decepción y regresaron a Yamaguchi. Visité un sitio famoso en Yamaguchi, la pagoda Rurikoji. Ahí estaba, tan hermosa como en los tiempos de Javier. Cuando Francisco regresó de Miyako, ideó un nuevo plan para conseguir la aprobación oficial de su trabajo. Esta vez, su estrategia consistía en hacer una petición formal al daimyo de Yamaguchi. De nuevo el hermano Fernández nos dejó su relato de testigo ocular. El padre Francisco, sin dejarse intimidar por el fracaso de Miyako, trazó un nuevo plan para visitar al daimyo de Yamaguchi. El padre Francisco estaba convencido ahora de que este daimyo era probablemente el príncipe más poderoso del Japón. Preparamos con mucho cuidado la visita después de oír las recomendaciones de sus amigos japoneses. El padre Francisco se deshizo de su sotana raída y sucia e insistió que todos vistiésemos ropa más presentable y así mostrar respeto al daimyo. Esta vez, nuestros esfuerzos fueron bien recompensados. El daimyo dio aprobación a nuestro trabajo. Me encontré con una estatua de un San Francisco muy serio, predicando junto al pozo. Justo enfrente de la estatua estaban las ruinas de la antigua iglesia de San Francisco en Yamaguchi. Saludé al padre José, el párroco.
Me contó cómo un incendio había destruido hacía poco la iglesia. Ubicada en lo alto de una colina que domina toda la ciudad, la iglesia era uno de los monumentos más impresionantes de Yamaguchi. El padre me explicó que la obra de Javier en Yamaguchi fue lenta y difícil, incluso después de recibir la aprobación del daimyo. Pero acaeció un hecho decisivo que resultó trascendente para el desarrollo de la iglesia japonesa. Fue la conversión de un pobre juglar de la calle, medio ciego, a quien Javier le puso el nombre de Lorenzo. Lorenzo se ganaba la vida cantando y relatando historias. Como Javier, su escenario era una esquina de la calle o un pozo de agua, y su público, cualquiera que pasara por allí. Tras su conversión, Lorenzo se hizo hermano jesuita y un prestigioso predicador. Su experiencia de actor callejero le sirvió mucho en su nuevo ministerio. Pero el momento crucial para Javier en Yamaguchi aconteció un día en que el hermano Fernández estaba predicando junto al pozo. El propio hermano Fernández cuenta la historia. Aunque se nos había permitido predicar en Yamaguchi, nuestros esfuerzos obtenían pocos resultados. Pero un día sucedió algo que lo cambió todo. Nos encontrábamos reunidos junto al pozo como de costumbre. Yo predicaba a la gente, mientras el padre Javier y Bernardo oraban. De repente se presentó una persona extraña y vino hacia mí. A pesar de la humillación, logré mantenerme sereno y continué mi discurso. En ese momento, un noble que había presenciado la escena se nos acerca y pide el bautismo. La noticia corrió rápidamente por toda la ciudad consiguientemente, y unos 500 ciudadanos de Yamaguchi siguieron su ejemplo. Esto fue una prueba de cómo Dios obra a través de la debilidad, el sufrimiento y la humillación. Y así quedaba implantada la iglesia en el Japón. Ahora crecería por sí misma. 3 años sin una noticia de sus hermanos jesuitas hicieron que Javier se decidiera a dejar temporalmente el Japón y regresar a Malaca y Goa. Pensaba volver al Japón más tarde. Nunca lo hizo. Los años de Javier en el Japón fueron difíciles y nunca produjeron los resultados espectaculares que había soñado. En la India había pescado con red, pero en Japón solo con caña. La nota predominante del trabajo de Javier en el Japón fue el sufrimiento. El sufrimiento marcó también la historia y el desarrollo de la iglesia japonesa. No mucho después de que Javier dejara el Japón, 26 cristianos fueron colgados en cruces y ejecutados en Nagasaki. Este acontecimiento señaló el principio de años de persecución. Había sacerdotes, seglares, incluso niños. Rezaban, cantaban e incluso predicaban mientras colgaban de sus cruces, hasta que uno a uno fueron silenciados por las lanzas. Largos años de persecución hicieron que el número de cristianos fuera pequeño, pero que la iglesia japonesa fuera fuerte. Jesus.
Así que de algún modo Javier tenía razón cuando decía que lo que él lograra para Dios en el Japón sería llevado adelante por los propios japoneses. Sabía que algún día la iglesia de Yamaguchi sería reconstruida. Se levantaría de sus cenizas, como lo ha hecho la iglesia del Japón tantas veces en el pasado. Así es como obró Dios en tiempos de Javier, y así es como obra hoy.